Con 4 minutos, viviendas de hasta 6.000 UF. El gobierno presentó ayer un proyecto para ampliar el subsidio a la tasa hipotecaria. Estamos en contacto con Iván Podugi, el ministro de Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días, gracias por estar con nosotros en Mega Noticias. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. A ver si nos ayuda a explicar bien a toda la gente en qué consiste este anuncio, de extender la garantía, ¿verdad?, a los créditos hipotecarios. Ya existía una herramienta parecida desde el gobierno anterior. Hoy se busca extender esto, duraba unos meses más, pero se extiende y se amplía hasta las 6.000 UF. Sí, efectivamente, primero explicar lo que es el FOGAES. El FOGAES es un fondo de garantía estatal que permite bajar el pie, muy importante, de 20 a 10% y que permite bajar la tasa que se paga del crédito de 4,3 a 3,3 casi por ciento. ¿Ya? Y esto se traduce puntualmente en que si usted va a comprar una vivienda de 5.000 UF, va a tener que aportar, digamos, solo el 10% y no el 20%, y su dividendo va a bajar casi en 100.000 pesos, ya por mes. Claro. Este beneficio se aplicó sobre 50.000 cupos, se aplica por cupos. Claro. Y los cupos, los 50.000 cupos, quedaban solo 13.000, y lo que hemos hecho nosotros ahora es ampliarlo en 30.000 cupos más, y también subir el rango de las 6.000 UF. En eso consiste básicamente, Gonzalo, y me gustaría después comentar el combo que tenemos entre el FOGAES y el nuevo subsidio de clase media hasta los 4.000 UF, sí, que es distinto, pero se potencia. Sí, hay otras herramientas, ¿no?, que se pueden sumar. Ahora, usted habló de la rebaja de la tasa hipotecaria de un 4% más o menos que está en todos los bancos a un 3%. Lo que quería saber es si ese punto porcentual menos es y será un descuento fijo o depende de cada banco, del perfil de la persona que toma el crédito. Siempre depende de cada banco. Ya el Banco Estado está absolutamente jugado con esto, y la experiencia nuestra ha sido, a partir del FOGAES que ya existe, que muchos bancos se han sumado. Esta es la herramienta más potente para facilitar el acceso a la casa propia, y ahora se va a sumar a la rebaja del IVA que empieza a aplicar desde la mega reforma. Pero esta herramienta del FOGAES ha permitido aumentar las ventas de la vivienda en un 25%. Por lo tanto, es una medida concreta, muy fácil de aplicar, y donde los bancos, esperemos, muchos se sumen, porque la garantía del Estado es un instrumento potente para poder reducir tasa y pie, que es lo más importante. Ministro, ¿cómo se accede a esto? Al momento de tramitar un crédito hipotecario, ¿esto se activa automáticamente si es que es una vivienda hasta las 6.000 UF o hay que hacer algún trámite adicional para postular al beneficio? No solo hay que hacer el trámite en los bancos que se acojan al FOGAES, eso va a estar explicado, está ya explicado, digamos, cuando usted accede a un hipotecario, le dan la opción del FOGAES, ¿ya? Y muchos bancos lo tienen, y lo que estamos ahora nosotros esperando es que más bancos se sumen a esta iniciativa que permite, ¿cierto?, aumentar hasta 6.000 UF el monto del beneficio. ¿Por qué? Porque con 6.000 UF nosotros cubrimos el 92% de la oferta. O sea, con este mecanismo vamos a cubrir gran parte de la oferta inmobiliaria destinada a clases medias, medias altas, pero también a clases medias vulnerables que están fuera del subsidio Sí, vamos a retomar ahí el contacto. Ahí sí. Sí. Sí, es que el ministro va ahí en ruta en su vehículo, por eso que vamos a tener ahí algo de inestabilidad. Vamos a intentar estabilizar esa comunicación para seguir conociendo detalles de este anuncio del gobierno. A ver, este es un proyecto de ley de la ampliación de esta garantía estatal para los créditos hipotecarios hasta las viviendas de 6.000 UF. Crédito que entra con suma urgencia, ¿no? Bueno, ahí sí, ministro, parece que lo tenemos nuevamente en contacto. A ver, otro dato, ¿es solamente para viviendas nuevas? Me parece, ¿por qué no se aplica a viviendas usadas, que también pueden ser una alternativa? Mire, lo estamos evaluando, ¿ya? Ya. Porque la prioridad... ¿Me escucha? Sí, lo escucho, lo escucho. Ya, la prioridad ahora es liquidar el stock que tenemos. Ya.
¿Para qué? Para reactivar la industria de la construcción, para reactivar el empleo de la construcción. Entonces, pero posteriormente vamos a seguir con el FOGAES. El FOGAES va a ser una herramienta que está en nuestro plan de vivienda y se va a ampliar a las viviendas usadas una vez que liquidemos el stock y que podamos, en el fondo, reactivar el empleo de la construcción, que es muy importante. Claro, en definitiva son 20.000 cupos que van a quedar disponibles, ¿no? Porque ya se contemplaba... 30.000. No sé, 30.000 ya, 30.000. 30.000. ¿Solamente para la primera vivienda? Solamente para la primera vivienda, sí. Perfecto. ¿Qué pasa con la transición? Por ejemplo, las personas que ya estaban en el trámite y el cupo se les acaba antes que se apruebe la extensión, ¿hay algún resguardo para esa transición, ministro, no? Usted dice que estaban sin cupo hoy día y que pueden acceder al cupo nuevo. Claro. Sí, claro, por supuesto. Sí, este es un cupo que se suma. En rigor pasamos de 50.000 a 80.000 cupos FOGAES. Lo que pasa es que de los 50.000 originales se iban a acabar en septiembre, según nuestros cálculos. Entonces, por eso decidimos inyectar estos 30.000 ahora, considerando además que la idea, como le dije, es reactivar el mercado inmobiliario, reactivar la industria de la construcción y de esa forma, junto con acceder a la casa propia, tener más empleos. Son muy importantes los empleos derivados de la construcción. Claro. ¿Qué cambia en el pie, por ejemplo, que tiene que poner una familia? Porque también es una barrera de entrada importante. ¿Esto significa algún cambio en el pie que se debe poner para un crédito hipotecario? O sea, yo diría que la más importante medida del FOGAES es que baja el pie a la mitad. Si antes le pedían 20%, ahora le van a pedir solo un 10% del pie. Y muchas familias, el problema que tienen hoy día es que deben ahorrar mucha plata para juntar el pie. Y mientras lo ahorran, se gastan el dividendo en un arriendo y se quedan sin nada. Entonces, la gracia que tiene el FOGAES es que usted va a poder juntar menos plata para postular al pie. Y de hecho estamos pensando, dependiendo cómo, cuando se terminen los 80.000 cupos, ver si podemos avanzar una reducción un poquito mayor. Pero ya la reducción del 20 al 10% hace que usted se demore menos en juntar el pie y pueda acceder a su casa propia y destine todo su arriendo, que hoy día pagan arriendo, al dividendo. ¿Por qué, Gonzalo? Porque hoy día el problema que tenemos es que las familias, el sueño de la casa propia se está muriendo porque no logran juntar el pie, más que por el valor del dividendo, porque ellos pagan arriendos muy caros. De hecho, se pagan arriendos carísimos en la ciudad chilena. Pero el problema está en el pie, por lo tanto, todos nuestros esfuerzos van a estar siempre en poder bajar el pie para que la gente ingrese rápidamente a la vivienda propia. Sí, a ver, otra pregunta respecto a los términos prácticos, ¿no? ¿Este beneficio se combina con la exención del IVA anunciada en el proyecto de la reconstrucción que se acaba de aprobar? ¿Se usan los dos al mismo tiempo? Efectivamente, tenemos el combo 1 y el combo 2. El combo 1 es el FOGAES más el 10% y el combo 2 es el FOGAES más el 10% más el subsidio 4.000, que va a empezar a operar el segundo semestre y que por primera vez en la historia permite que las familias que acceden a una vivienda de 4.000 UF puedan postular un subsidio del Estado. Hoy día los subsidios habitacionales son hasta las 2.200 UF y nosotros vamos a abrir 6.000 cupos para hasta 4.000 UF en el segundo semestre y luego vamos a implementarlo porque nos hemos dado cuenta que muchas familias que están en el rango de 2.000 a 4.000 UF no consiguen crédito en los bancos y tampoco tienen programa de habitacional. Entonces este programa pensamos que va a ser muy exitoso y va a permitir que las familias ahora entren a un programa, a una vivienda de 4.000 UF con el 10%, con el FOGAES y con el subsidio 4.000 que se requiere, ¿cierto?, de un ahorro 400 UF y entrega un subsidio de 200 UF. Claro, ahora, ¿la exención del IVA es solamente por 12 meses para la compra de la vivienda? ¿Por qué no es más? Eso habría que hablarlo con Hacienda. Esto es una medida que implementó el ministro Quiroga, que está en el plan de reconstrucción que se acaba de aprobar ayer, lo cual es una gran noticia, por cierto, para activar también la compra de vivienda. Pero ellos fueron los que han diseñado esa medida, así que yo no le podría contestar porque no se extiende más. ¿No me podría contestar porque está en desacuerdo? ¿No quiere más roces con el ministro Quiroga? No, oiga, yo estoy muy buena. Le quiero decir, Gonzalo, que ayer anunciamos con el ministro Quiroga juntos esta medida. No, sí los vi, la hemos trabajado. sí los vi. Estábamos abrazados, muy ¿Una reconciliación amigos, con el ministro Quiroga? No, si nunca había una
hubo una pelea, oiga, sí. Además, acuérdese usted que nosotros tenemos un solo jefe que nos ha pedido trabajar en equipo. Y eso es lo que hicimos en este caso con el ministro Quirós y lo que estamos haciendo también con el ministro de Grange. Yo ahora estoy en la zona de Angol, voy a Lumaco. Estamos trabajando fuertemente para atender a la familia y todos como equipo, Gonzalo. Sí, no, pero en términos prácticos nomás para tenerlo claro, ministro, si dependiera de usted, porque una cosa es Hacienda, el manejo de la billetera fiscal, ¿usted hubiera extendido la exención del IVA, tal vez permanente, para sobre todo este segmento? Eso significaría, ¿verdad?, una ayuda bastante importante, no solamente un año. Nosotros hemos creado el FOGAES, que es una ayuda tremenda, y hemos creado el subsidio DS 4.000, que es una gran ayuda, y además tenemos un plan que vamos a anunciar prontamente de acceso a terrenos para la familia de clase media, que hoy día no tienen esa opción. Estamos trabajando fuertemente en eso, Gonzalo, pero usted comprenderá que yo sin datos no puedo dar opiniones, y menos si son datos que involucran la cartera de un colega. Tampoco lo haría con el ministro de Agricultura. Estoy acá con el ministro Campos, digamos, viendo la emergencia agrícola, y me he comunicado con él para transmitírsela. Y lo mismo con el ministro de Grange, con los caminos cortados, pero no voy a tomar yo decisiones que involucran a mis colegas, porque sería de mal gusto, ¿entiendes, no? Sería feo. Sí. A ver, vamos a los otros subsidios y ayudas que están conectados con este último anuncio, porque siguen vigentes, ¿no? El DS-19, DS-49, leasing habitacional, subsidios de arriendo. A ver si nos recuerda cuál es el DS-19, el DS-49, porque uno se pierde con tanta letra, me dicen por aquí algunas personas en el chat. Tienen toda la razón, y lamentablemente son DS por el decreto supremo. El DS-19 es un subsidio de integración social que permite en un edificio o un conjunto de casas combinar segmentos de clase media con segmentos vulnerables. Los segmentos vulnerables son el DS-49 o DS-49, cuya característica es que la vivienda no tiene crédito hipotecario. Se da un ahorro inicial que fluctúa entre 10 y 35, 40 UF, y el Estado cubre la diferencia, y esa casa no tiene crédito hipotecario, pero está destinada al 40% más vulnerable, lo que tiene que ser acreditado con ficha, y ahí tenemos que hacer algunas correcciones porque detectamos gente que se nos está colando directamente en el DS-49 y después arrienda las casas. Y hemos detectado aproximadamente un 9% de vulneración del sistema, y estamos aumentando los requisitos, y uno de ellos va a ser demorar la escritura para que cuando fiscalicemos el uso correcto de la vivienda social, si las personas no están, la vivienda va a ser servio y no la tienen de vuelta. Porque hay que ser justo, Gonzalo, acá a la gente le cuesta mucho acceder a su vivienda propia, en el caso del DS-49 casi 10 años, y tenemos gente fresca, para decirlo en buen chileno, que estafa el sistema, que engaña la ficha y que se lleva la vivienda y después la ponen arriendo. Y eso lo vamos a fiscalizar duramente. Es el DS-49. Después tenemos el DS-52, que es un bono de arriendo. Es un subsidio de arriendo que llega hasta las 13, 14 UF y que se entrega por un periodo de 4 años, ¿ya? Luego tenemos el DS-1, que son los tramos de clase media. Luego tenemos el tramo 1 hasta 2.000 UF, y la nueva innovación, que es podría decirlo, nuestro chiche, que es el tramo 4.000, que por primera vez vamos a tener un subsidio hasta las 4.000 UF, lo que va a permitir que muchas familias que hoy día no acceden a nuestros programas habitacionales puedan acceder. Y esto lo hemos hecho considerando todas las consultas que nos llegan al sistema. Así que estamos muy contentos por eso, y esperamos que se ponga luego en inicio y podamos tener una gran cantidad de beneficiarios. Claro. En noviembre... Sí, dígame. Algo me iba a decir. No, en noviembre me dice acá, porque oiga, yo estoy en una parada acá, camino a Lumaco. Después vamos a Traiguén y después a Angol. Así que por eso, si se escucha mal, es por eso. No, se escucha perfecto. Ya, ok. Entonces, en noviembre ya se van a poder postular a la joyita que es el DS-4000. Perfecto. A ver, le quiero leer un pedacito de un mensaje publicado hace solo 15 minutos estoy hablando de la mega reforma, donde también habían algunos acápites que tienen que ver con su cartera, ¿no? Este mensaje lo acaba de publicar el alcalde Tomás Bodanovich de Maipú. Es imposible no sentir impotencia y frustración. ¿Tan radical les parece la sencilla idea de avanzar hacia un país que trata de igual forma a sus ciudadanos, independiente de donde viven? ¿Les parece aceptable que hoy en una misma ciudad hay
municipios que tienen 10 veces más recursos que otros, con todas las consecuencias que eso tiene. Bueno, el mensaje es más largo, pero él ha sido el alcalde que ha liderado la oposición de varios ediles y alcaldesas de distintos municipios en contra de la mega reforma y sobre todo en el tema de las contribuciones y su compensación. A veces a la gente le cuesta entender cómo algunos piensan que este es un día tan feliz para los chilenos y otros dicen que este es un día negro y que aumenta la desigualdad, como en el caso de Tomás Bodanovich. Bueno, eso es propio de la democracia, pues, Gonzalo. Siempre hay gente que está de acuerdo con el gobierno y gente que está en contra. Por eso hay alternancia, por eso hay oposición y gobierno. Me extraña el alcalde Bodanovich, porque el alcalde Bodanovich tiene una línea de metro, va a tener una extensión de la línea de metro, que la pagan todos los chilenos, que cuesta carísimo, de la línea 6 hasta la Plaza Maipú. Nosotros vamos a construir con el alcalde Bodanovich un colector de aguas lluvias para que no se inunde el camino a Melipilla, que nos va a costar como 10.000 millones. Se construyó el Hospital del Carmen, el alcalde Undurraga hizo el Parque Tres Poniente. O sea, no es que Maipú esté abandonado a su suerte, al contrario. Y también por la buena gestión que ha hecho el alcalde Bodanovich, la comuna ha mejorado. Ahora, las diferencias sociales siempre existen, son parte de la realidad. Usted va a cualquier ciudad del mundo, va a París y recorre la periferia de París, la compara con el centro, son contrastes abismales. Lamentablemente, las ciudades son segregadas y nuestra función acá, como Ministerio de Vivienda, es reducir esa segregación y por eso estamos trabajando también con el alcalde en un conjunto de iniciativas. Pero yo creo que es normal en la democracia que haya un grupo de personas que considere que esto no es una buena reforma y hay un grupo de personas que considera que sí es una buena reforma y eso es parte de la democracia, a mi juicio. Bueno, pero además de ser parte de la democracia, las diferencias respecto a un tema como este tan importante, es cierto que lo plantean en varios alcaldes, ¿no? Que en la práctica el gobierno le va a dar 2.000 millones a Cerro Navia y 2 millones a Cerro Navia, 2 millones a Cerro Navia y 13.000 millones a Las Condes. No, eso no es así. A ver, mire, Gonzalo, el ministro Quirós lo ha dicho varias veces y lo ha dicho el presidente también. Acá los municipios van a recibir exactamente la misma plata que recibían antes de esta reforma. Exactamente la misma plata. O sea, no van a dejar de recibir ni un peso, ¿ya? Y yo, por lo tanto, no entiendo cuál es esta polémica. Tiene que ver con que este diferencial, no sé, o que no se haga el descuento sobre las contribuciones. Pero esto es una medida que estaba en el programa del presidente. La gente votó esa medida en el programa del presidente. Y le insisto, me parece normal que hayan diferencias políticas. Escuché antes a la senadora Pascual, acompañada del senador Ibáñez y el senador Flores, si no me equivoco, y me parece normal que haya diferencias. Es totalmente legítimo, pero bueno, el presidente fue electo con una amplia mayoría y esto está dentro de su programa de gobierno, así que, y nosotros estamos convencidos que va a ayudar a impulsar la economía y eso es lo que importa en este caso. Sí, a ver, por último, está en camino, está ahí en Lumaco, anda en el sur con el ministro de Agricultura. ¿Qué mensaje le puede dar a las familias que han sido tan afectadas por los temporales en el sur? Vienen nuevas lluvias, bueno, esto está comenzando, dicen que el invierno va a seguir bastante lluvioso hasta entrada la primavera. ¿Cuán ágil puede llegar la ayuda para aquellos que han perdido sus viviendas o la tienen severamente dañada? Mire, nosotros estamos desplegados acá justamente para ir a reportar los daños. Estuvimos en un COGRID anoche, donde se pudo ver el avance de las fichas FIBE. Ha sido lento acá en 6 comunas críticas que tenemos, que es Galvarino, Angol, Traiguén, Lumaco, que son las más importantes. También tenemos zonas afectadas en Temuco. Angol es por lejos la más afectada. Y ahí ha costado reportar las fichas FIBE. Hasta el momento tenemos en nuestra estimación alrededor de 3.000 viviendas afectadas y 300 con graves daños, que podrían implicar reconstrucción total. Pero, muy importante, Gonzalo, tenemos proyectos que íbamos a iniciar que están en zonas que se inundaron. Entonces yo voy a Angola ahora a hablar con las familias que van a vivir en ese proyecto y le he pedido a mis equipos que me preparen la información, porque nosotros no vamos a poner casa en una zona que se inundó, sí, y además existiendo alternativas que permiten ¿Ministro? estar más seguros. Ministro, ¿Sí? ¿Me puede dar un segundo? Espéreme un segundito que tengo que hacer una pausa por una de nuestras señales para retomar la conversación con usted, que tengo un par de dudas. Ahora.
Ministro, en este contexto, no hemos cambiado mucho en el tema de la planificación urbana. Se siguen construyendo conjuntos habitacionales en lugares que son francamente incomprensibles. Lo hemos visto en inundaciones bien impresionantes, sobre todo lo que estamos viendo ahí en zonas como Angol. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Tiene pensado con el gobierno incorporar de forma, verdad, combinada con otras carteras que tienen que ver en esto, en cómo se hace esta planificación urbana, al menos en lo que es el desarrollo de la vivienda social, ¿no? Mire, acá hay una diferencia muy importante entre las tormentas del norte, de Coquimbo y Atacama, donde la mayoría, si no todas, las viviendas más afectadas eran viviendas construidas al margen de la planificación. Para diferenciar, eran parcelas de agrado, eran loteos irregulares, eran incluso tomas ubicadas en zonas de riesgo. Y acá, en Angol en particular, estamos ante la presencia de proyectos del Servio que fueron construidos en zonas potencialmente inundables y, según un estudio que acaba de salir de la DOH, en zonas inundables. Entonces, esto es una excepción, no diría que no es la norma, no es lo que se produce en general, pero por supuesto que vamos a tomar medidas. Y las medidas son, en el caso que sea necesario, relocalizar las viviendas que están ubicadas en esta zona de riesgo y también, si es necesario, no construir las nuevas viviendas que venían en el conjunto Roca 3, donde vamos a estar ahora con los vecinos, porque están muy angustiados que sus viviendas salgan a una zona inundable. Y junto con ello, hemos trabajado con el ministro de Granch para que en ciertas ciudades donde el río viene con mucha fuerza, se puedan hacer obras fluviales que hace el Ministerio de Obras Públicas. Esto no es inmediato, pero le diría, Gonzalo, que en general para el volumen de las lluvias que hemos tenido, y con esto no estoy minimizando, por cierto, los daños en Angol, en Traiguén, en Lumaco, donde estamos desplazándonos ahora, han sido menores a los del norte. Los del norte, la situación es catastrófica, mucho más complicada, y yo creo que ahí tiene que ver justamente con que en el norte fueron afectadas muchísimas viviendas que estaban construidas al margen de la planificación, en los bordes de los ríos, como parcelas de agrado y loteos irregulares. Y eso sí que lo tenemos que frenar. No es fácil hacerlo porque tenemos miles de chilenos viviendo en esas casas, ¿ya? Que son parcelas de agrado o que usted compre un derecho para vivir en una suerte de parcela de 1000 metros sin agua potable, sin alcantarillado, sin caminos. Y cada vez que ocurren estos desastres son los primeros afectados, pero tienen una propiedad, no son tomas. Entonces tenemos que ver cómo regularizar eso. Yo diría que ese es el principal desafío que tenemos, Gonzalo. Sí, a ver, respecto a los plazos, hay gente bien interesada en esto del subsidio al crédito hasta 6.000 UFs de las viviendas. Ha ingresado con suma urgencia al Parlamento. ¿Cómo visualiza usted el diálogo? ¿Hay consenso? ¿Cree que esto va a ser aprobado de manera rápida? ¿Cuándo podría estar listo? ¿Cuál es el cálculo que hacen en materia de avance político, ¿no? en el Parlamento? Nosotros pensamos que va a haber consenso total porque sería muy difícil que un parlamentario se negara a apoyar el acceso a la vivienda propia con un mecanismo donde el Estado garantiza las tasas y rebaja a la mitad el pie. No sé, tendría que ser muy difícil que un parlamentario pudiera oponerse a aquello. Así que nosotros pensamos que esto va a estar aprobado en un plazo muy breve para que pueda ser implementado ya desde el segundo semestre, que es lo que nos dicen las personas. Oiga, Gonzalo, si acá el pie, cuando yo compré mi vivienda, había un pie que era cero incluso, cero pie. Sí. Bueno, después de los retiros, todas las tasas se fueron para arriba y los pies se fueron al 20% y además las viviendas han subido 3 veces más que los salarios. Entonces, nuestro desafío es bajar la incidencia del pie y ojalá podamos tener no un pie de 0, pero un pie de 2, 3% para que las familias puedan ingresar a la propiedad y el enorme recurso que destinan hoy a arriendo lo puedan destinar al dividendo de su casa propia. Y para eso estamos trabajando, así que imaginamos que esto va a tener un rapidísimo despacho y va a ser aprobado por una amplia mayoría. Sí, ministro, bueno, usted además urbanista, ¿no? Hoy, ministro, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación que usted le puede dar a la gente del por qué está tan requete contra caro el comprar, el arrendar en Chile? O sea, los niveles de precio, o sea, no somos un país desarrollado. A veces se paga lo que se pagan en países no mucho más grandes que el nuestro, Europa. La juventud, sobre todo, hoy día no le da para pagar un arriendo, tiene que vivir en conjunto, en pareja o con amistades para poder llegar al final de mes
con las rentas. A ver si nos puede dar esa idea. ¿Por qué tan requete contra caro? Deme solo 30 segundos a ver si nos puede dar esa respuesta. Un segundo. Ahora. Sí, ahora sí, ministro, a ver si puede darle una explicación, una mirada a la gente de la razón que usted estima explica el por qué tan caro el techo en nuestro país. Primero, vamos a explicar por qué han subido los precios de las viviendas, de la venta y después del arriendo. Okay. De la venta, porque hemos incluido primero una cantidad de regulaciones de país europeo. Hacemos estudios ambientales que demoran 1 año, estudios viales que demoran 2 años, y todo ese plazo implica mayores costos. De hecho, nos hemos calculado que el costo de la vivienda aumentó un 28% por medidas que tomamos nosotros de país desarrollado, como lo he dicho muchas veces. Mire, voy mañana a Chillán a entregar una primera piedra de viviendas que se atrasaron porque tuvieron que sacar unos restos de cerámica que cuestan 30 UF cada uno, y estamos pagando 300 millones para que algunos arqueólogos saquen esos restos de cerámica. Eso, Gonzalo, es un ejemplo de cómo han subido las regulaciones. La regulación térmica, la regulación de los ductos, es una locura. Entonces, y además, cuando estoy diciendo regulaciones excesivas, estoy hablando de burocracia también excesiva. Hoy nos demoramos el doble en aprobar una vivienda. En segundo lugar, hemos tenido alzas producto de la escasez de suelo. Y esa escasez de suelo también es artificial, porque nosotros mismos como Estado ponemos los límites de ese suelo. Entonces lo que estamos haciendo con el presidente, y que va a ser anunciado muy pronto, es aumentar la capacidad de suelo y además ofrecer más alternativas para que la gente pueda vivir en las ciudades, que no sean solamente un departamento. Hoy día casi el 85% se va a departamento. ¿Ya? Entonces, por una parte, las regulaciones, por otra parte, que tienen que ver los planes reguladores, y por otra parte también tenemos un aumento de los costos de los materiales, que ha sido importante de la pandemia, que se ha ido normalizando, pero yo le he pedido a las constructoras que hagan un esfuerzo para meter tecnología y bajar los costos. Oiga, mire, hace 7 años la vivienda social costaba 1.000 UF y hoy día vale 1.600 UF, la misma vivienda. Claro, 1/3 se explica por este acceso a regulaciones que hemos puesto, pero hay otra parte que se explica por encarecimiento de los materiales y porque no ha habido mucha innovación para reducir los costos. Ahora vamos al arriendo. Como las ventas bajaron mucho, la gente se refugió en el arriendo, entonces la demanda del arriendo se disparó. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que empresas se dedicaron a comprar edificios completos para ponerlos en arriendo, ¿ya? Y se creó una industria del arriendo, que eso pasa en Europa sobre todo, que empezó a subir los precios, ¿ya? A subir los precios, y como la gente no podía comprar, porque había subido el valor de la vivienda, se empezó a mover al arriendo. Y después de los retiros de pensiones, las tasas se dispararon y ahí esa migración fue masiva, lo que elevó aún más los precios de arriendo. Nosotros queremos detener eso, Gonzalo, y para ¿Cómo detenerlo, se puede detener? La clave primera es reducir la burocracia, con doble R, que tiene a la familia esperando 5 años por hacer un estudio vial, un estudio ambiental, que no estamos diciendo que no se haga, pero no puede demorarse 2 años, es una locura, y un estudio vial otro año más, y un estudio arqueológico que sencillamente no aporta nada, muchas veces quedan botadas las piezas, y se lo he dicho personalmente al ministro de las Culturas, que eso es inaceptable, que tengamos bodegas llenas de piezas que nos cuestan 50 UF cada trozo de cerámica. Vamos a reducir, estamos trabajando con el ministro más en ese plan, ¿ya? Eso es uno. Lo segundo, abrir más opciones. No tenemos por qué entregar una vivienda terminada, podemos entregar sitios urbanizados, potenciar la vivienda prefabricada, que hasta el momento no han dado bien, y tenemos medidas para hacerlo. Abrir la oferta de suelo, Gonzalo. Oiga, mire, nosotros estamos acá en Angol,
En Angol, nuestras viviendas entregan terrenos de 100 metros cuadrados. Vi la gente apretada y más encima, en un caso al lado de un río. Y afuera de Angol tenemos terrenos de 1000 metros cuadrados, pero son parcelas de agrado sin agua y alcantarillado. Entonces tenemos que buscar un término medio que nos permita ofrecer mejores casas, mejores productos, bajando los precios. Y lo tercero es usar las herramientas como el FOGAES, como los subsidios a la vivienda para que el Estado pueda apoyar a que las familias tengan su casa propia. Y el principal apoyo, como le dije, está en el pie, que baja a la mitad, que es muy importante, créame, y vamos a seguir trabajando para que ese pie siga bajando, porque eso implica que los bancos recuperan la confianza y los fondos en el país, que es un país que crece ordenadamente, y eso se traduce en menos tasas. Esa es nuestra meta, y por eso estamos trabajando de la mano del ministro de Hacienda, y quiero además agradecer la aprobación del proyecto, porque mañana estamos en Chillán y pasado mañana estamos en Penco, Gonzalo, y vamos a darle la buena noticia a las familias que por fin salieron los 465.000 millones de pesos que necesitamos para ya acelerar la reconstrucción, porque estábamos hasta el cuello. Así que es una gran noticia para la gente del Biobío. Ministro, finalmente, ha habido como 10 cambios, entiendo, en su ministerio, la salida de su jefa de gabinete, el jefe de la división jurídica. Bueno, los procesos de cambio pueden estar dentro del marco de reorganización de muchas entidades, ¿no? ¿Por qué tanto cambio? Algunos dicen que usted tiene un manejo conflictivo dentro del ministerio. No, mire, eso lo pueden decir. A ver, primero, los cambios que hemos hecho son cargos de confianza. No hemos sacado a personas de planta, nosotros tenemos una excelente relación con la asociación de funcionarios, y las personas de confianza llegan con la confianza y se van cuando la confianza se acaba. Y eso muchas veces puede tener que ver con el ritmo. Sí, nosotros tenemos un ritmo de trabajo intenso. Sí, toda la semana viajamos a regiones, porque tenemos 4 reconstrucciones ahora en marcha. Y hay gente que por razones muy válidas no puede sostener ese ritmo y es perfectamente válido que se salga, pero esa es la razón. Nosotros tenemos 6.500 funcionarios en el Ministerio de la Vivienda, Gonzalo. Acabo de tener una reunión ayer con la Asociación de Funcionarios de Araucanía, mañana voy a tener con la de Chillán, el viernes voy a tener con la del Biobío, y acá los funcionarios de planta, de carrera, están trabajando súper motivados. Yo le invito a ver cuántas leyes Karim tenemos ingresadas en mi administración y va a ver que no hay ninguna. Así que este mito ha sido construido por gente que, claro, puede haber salido herida, pero son pocas personas. Y además, Gonzalo, nadie está obligado a lo imposible, ¿ya? Por lo tanto, yo no diría que son muchos. De hecho, hemos cambiado a un jefe de división jurídico y la jefa de gabinete se le ofreció otro cargo porque esa etapa ya había terminado y ahora estamos con una agenda muy intensa donde se requiere una persona que pueda dedicarse más tiempo a esto. Eso es todo. Muy bien, ministro Puduge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias, Gonzalo. Que esté muy bien. Hasta luego.